Son momentos, son tiempos. Damos gracias al Señor entonces. En ocasiones, a mí me pasa, y le quiero contar una experiencia, a mí me pasa en ocasiones de que me gusta, cuando estoy preparando la palabra o cuando tengo que estudiar algo específico de la palabra, muchas veces también, como lo hago en horarios como para no molestar, me pongo los auriculares y me pongo a escuchar alabanza, adoración. Los que me conocen saben que la mayoría de las veces escucho música en inglés, porque también si me pongo a escuchar en castellano me pongo a cantar y me distraigo, entonces pongo algo en inglés. Pero el tema es que más o menos algo entiendo. Y en ocasiones me pasa que mientras estoy reflexionando en la palabra, leyendo comentarios, preparando algún discipulado, me pasa de que estoy escuchando una canción en inglés y hay un momento determinado donde escucho una frase que la entiendo como si fuera el castellano, como si estuvieran cantándome a mí. Y yo sé que esa es la obra del Espíritu Santo, cuando nosotros podemos justamente ser impactados, porque es la forma que a veces Dios utiliza como de captar mi atención, ¿no? Nosotros vemos en la palabra, recuerda Moisés, el llamamiento de Moisés, lo recuerda en el Antiguo Testamento. Una zarza ardiente. Una zarza, le captó la atención. ¿Y qué fue lo que dijo él? Dijo, voy a ver esto porque veo que está prendido fuego, pero no se está consumiendo. Eso fue lo que le llamó la atención. Y hay momentos en que Dios nos capta la atención de alguna u otra manera. Es Dios que con lazos de amor quiere atraernos a Él, porque hay algo específico que quiere hablar a nuestra vida. Y en una ocasión, como le decía, yo estaba escuchando un tema en inglés y en un momento determinado entendí la frase que cantaba, ¿no? Y era, ¿qué harías tú si Jesús entrara a este lugar? Y luego decía, ¿qué le dirías tú si Jesús entrara a este lugar? Y sentí la presencia de Dios. El tema es que a veces uno, justamente esto te lleva a reflexionar y ¿qué pasaría si Dios en su beneplácito, porque Dios, Él hace como Él quiere, pero si un día Dios toma la decisión de entrar de manera visible a este lugar? Y eso es lo que me conmovió. ¿Qué le dirían? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que le diría? Y esto fue lo que me captó la atención para decir, Señor, ayúdame a tener claridad. Ayúdame a tener claridad en algunos momentos donde justamente vos venís a mi vida. Y yo no quiero irme por la tangente, quiero ser claro, quiero poder experimentar que vos me hablás y que yo te dé una respuesta y estamos en la misma sintonía. Y caminamos juntos. Y seguramente que en mi caminar hay cosas que tengo que aprender y que hay que aprender. Pero qué bueno es tener esa compañía de Jesucristo en nuestra vida. Y en esta mañana yo quiero justamente compartir un texto, un momento en el ministerio de Jesús donde una persona se encontró con el Señor. Se encontró con Jesucristo y hubo una pregunta clave. Recuerda que la palabra para este año tiene que ver con darle respuestas a Dios, respuestas de amor que a veces se va a ver reflejado en el servicio, pero yo tengo que darle una respuesta, porque muchas veces nosotros le preguntamos a Dios y queremos que Él nos responda, y Él responde a su debido tiempo, cuando es el momento exacto de que yo tengo que ser edificado, Él me va a contestar. Pero ¿qué pasaría si Él hoy me preguntara algo a mí? Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en Lucas capítulo 18.
Cuando vea el título va a recordar enseguida cuál es el texto, porque es un texto muy conocido. Lucas 18, del 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, respondió. Entonces el ciego gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Como le decía, este es un momento determinado en el ministerio de Jesús, donde Él estaba yendo a predicar, estaba, sirviendo, ministrando, haciendo milagros, y estaba yendo de un lugar a otro. El camino de Jericó era un camino, podríamos decir, de mucho tránsito, donde muchos comerciaban y donde siempre era un lugar de mucho bullicio, y que en cierta manera para este ciego fue un lugar estratégico. Y lo que yo meditaba era justamente en esto de cómo él tuvo este encuentro con el Señor, es lo que quiero compartir, y cómo en ese momento determinado el Señor le hace una pregunta. Ahora, hay momentos en los que Él se va a acercar a nuestra vida. Como yo le contaba, el deseo de Dios es estar cerca nuestro. El deseo de Dios es caminar con nosotros, de hecho camina con nosotros, pero muchas veces Él desea tener esa conversación, tener esos momentos de intimidad, tener esos momentos donde yo le pueda escuchar con claridad y Él pueda hablar a mi corazón. Y nosotros podemos experimentar justamente en muchas ocasiones este tipo de momentos, como tuvo este hombre ciego. Como le decía, él se encontraba a orilla del camino, en un lugar estratégico, y tal vez nunca se imaginó lo que iba a acontecer en ese día. Por eso fue un momento determinante en su vida. Fue el momento en el que se encontró con Jesús. Y si bien él era ciego, porque la palabra dice que era ciego, no era ni sordo ni mudo. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Él se ponía, o lo llevaban, no sabemos si lo dejaban, lo depositaban ahí cerca o vivía por ahí, pero dice que él mendigaba, porque para las personas justamente que tenían algún tipo de discapacidad, que no podían, por ejemplo, ver, quedaban al margen de la sociedad. Y lo único que les quedaba era esta actividad, el mendigar, el pedir, a ver si alguien se apiadaba de ellos y les daba algo, le daba limosna, le daba comida o lo que fuera. Entonces esta persona estaba en ese camino donde había mucho tránsito. Ahora él empezó a escuchar que algo sucedía, algo estaba ocurriendo. Y acá es donde se inicia ese proceso que yo le digo, de cómo Dios comienza a captar nuestra atención. A veces a través de algún tipo de bullicio, de, como dicen algunos, un rum rum, ¿no? Algo está pasando, algo está aconteciendo. Era Jesucristo que se estaba acercando. Entonces, ese momento justamente lo llevó a tener ese encuentro con Jesús. Y algunos dicen de que cuando uno pierde un sentido, otros sentidos se agudizan. Por eso él perfectamente escuchaba, y tal vez de una forma más aguda, más profunda, de que algo estaba ocurriendo y que la multitud estaba hablando de Jesucristo.
Ahora, para asegurarse, dice que Él preguntó. Él preguntó. Y hay momentos en los que nosotros también necesitamos justamente comenzar a preguntarnos qué está pasando, qué está ocurriendo, qué está pasando a mi alrededor, qué está aconteciendo en el mundo, cuáles son las señales que se están dando porque nosotros sabemos que Cristo viene. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejar pasar ese momento? La decisión siempre va a ser nuestra. Como le decía, a veces son momentos inesperados en los que Jesús se comienza a acercar. El tema es que yo esté atento, porque yo tengo que aprender a darme cuenta que es Jesús el que se está acercando a mí, que es Él el que se está acercando a mi vida por algo o para algo. Y muchas veces perdemos bendiciones porque no escuchamos, no estamos atentos y dejamos pasar de largo a Jesucristo. Y a veces estamos, pero no estamos. Estamos de cuerpo presente, pero estamos sumamente distraídos. Y nuestra mente o nuestro corazón puede estar en otro lugar. Y no nos damos cuenta de que Jesús hoy está pasando por este lugar. Y somos nosotros quienes tenemos que justamente estar atentos al momento. Y si hay algo que yo he podido darme cuenta, hermanos, a lo largo de mi servicio a Dios, es que cuando alguien se encuentra con Jesucristo pueden ocurrir dos cosas. O el corazón se abre, como esta persona que entendió que era su oportunidad y comenzó a abrirse a la expectativa. ¿Y si algo ocurre? Y yo ahí es donde entiendo cuán importante es que yo no solamente tenga fe y crea, sino que comience a movilizarme en esa expectativa. Hoy es el día, hoy es el momento. Hoy es la oportunidad que estoy teniendo para un cambio interno quizás. Para que algo ocurra en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo. Para que Dios toque y sane mi cuerpo. Yo no sé cómo usted ha llegado. Yo no sé qué es lo que necesita específicamente. Pero Jesucristo está pasando por este lugar. Amén. Él está en este lugar. Él lo prometió. Y lo otro que puede ocurrir es justamente lo que manifestaron la mayoría de los religiosos. Se cerraron. El corazón ante la presencia de Dios se abre o se cierra. Y se aleja. O comienza a tener una actitud despectiva. Comienza a tener una actitud de rechazo. Comienza a racionalizar todas las cosas. Pero Dios es espíritu. Entonces yo tengo que entender que cuando Él se acerca, algo en el terreno de lo espiritual está aconteciendo. Por eso, cuanto más yo pueda fortalecer mi vida espiritual, cuanto más yo pueda producir, podríamos decir, un terreno fértil en lo espiritual, más me voy a dar cuenta que algo está sucediendo, que algo estoy percibiendo en el espíritu. Y hay personas que son sumamente sensibles a las cuestiones espirituales, pero eso no llega de la noche a la mañana, es un trabajo interno. Es un trabajo del que yo le vengo diciendo, es importante que nos esforcemos en este tiempo a trabajar nuestra fe, a alimentarla, alimentar en el terreno de lo espiritual. Yo tengo que comenzar a tener esa sensibilidad de poder escuchar que Jesucristo está cerca. Tal vez no está al lado mío, tal vez todavía no llega, pero yo puedo estar escuchando que algo está a punto de acontecer. Para eso yo tengo que justamente prepararme, ¿no? Porque puedo tener algún tipo de tapón espiritual. Entonces yo tengo que estar dispuesto
a ese proceso de limpieza, a ese proceso de decir, Señor, ayúdame a comprender el momento, ayúdame a entender los tiempos que se están dando, ayúdame a entender que vos estás cerca y que tal vez no estás tan lejos como a veces el enemigo me quiere hacer sentir. Y este hombre lo entendió. Yo no sé con cuánta luz, hermano. Yo no puedo decir, entendió completamente que el hijo de David, el sanador, no sé, él había escuchado de sanidades quizás, de que este hombre era bueno, que hacía milagros. Algo debe haber escuchado, si no, ¿por qué clamó así? Pero algo en el espíritu también comenzó a experimentar. Y nosotros tenemos que comprender ese momento. Hebreos capítulo 11, versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Primero, Hebreos siempre es un libro que nos habla de fe, nos habla de los héroes de la fe, nos habla, es conocido como los héroes de la fe, la galería de la fe, personas que por sus hechos dejaron evidencia de que creyeron en Dios. No dice que eran personas perfectas, no, gente que creyó, que preparó su corazón y que se atrevió a creer, porque también eso es importante. Por eso la palabra dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Parece una obviedad, pero muchas veces nos acercamos a Dios y hasta pedimos, pueden orar por mí porque no sé, tengo un problema X de una enfermedad. Pero después oramos, pero bueno, no me va a pasar nada. Pero si yo no creo que Él está y que Él puede hacer algo, ¿para qué vamos a orar? ¿Por qué a veces tenemos esta actitud? Por eso yo le digo, hermanos, que tenemos que aprender a trabajar nuestra fe. Y yo no estoy diciendo que usted tiene que tener una gran fe, yo estoy diciendo, anímese a creer. Nos tenemos que animar a creer de que Él está, de que Él puede hacer algo. Entonces yo tengo que animarme a creer en este tiempo. Y qué loco, ¿no? Que tengamos que hablar de animarse a creer a la iglesia de Jesucristo. Pero a veces estamos tan metidos en nuestro día a día que comenzamos a racionalizar la fe. Y la fe es fe, no se puede racionalizar. Por eso yo me tengo que soltar, me tengo que abandonar. Tengo que creer que para Dios no hay nada imposible. ¿Amén? Amén. Ahora, este hombre es como que inició un proceso de expectativa y comprendió que era una oportunidad única. Como yo le decía, él arrancó el día y tal vez ni se imaginaba cómo iba a terminar ese día. Tal vez en la mañana arrancó sin comer, sin desayunar, porque mendigaba. Y tal vez hasta pensaba, tal vez hoy tengo una monedita al final del día. Tal vez alguien me da un pedazo de pan. Tal vez hoy como. Pero al darse cuenta de que este Jesús estaba acercándose, algo generó en él de que este es el momento, esta es la oportunidad, y yo no puedo desaprovechar la oportunidad. Yo no puedo desaprovechar la oportunidad de que Jesús está en este lugar, de que Él puede hacer algo en favor de mi vida, de que Él puede levantarme de la condición en la que me encuentro, más allá de lo que viva, más allá de lo que pase, más allá de la gravedad de la situación. Este es el día en que Jesucristo está pasando y yo tengo que saber aprovechar la oportunidad. Tengo que meterme en la presencia de Dios. ¿Y qué hizo este hombre? Comenzó a dar voces. Fíjense que en el 38 dice, entonces dio voces. Y saben que la palabra que se utiliza ahí es como las primeras
exclamaciones de alguien que está sorprendido. Tal vez alguien le dijo, ¿sabés quién va pasando? Dijo, che, qué ruido que hay acá. ¿Qué está pasando? El Jesús que hace milagro está pasando. El hijo de David, dijo, ese que le dicen hijo de David. Hijo de David, el hijo de David. Fue esa primera expresión que no alcanzó a ser un grito, pero sí fue un tono más elevado de lo normal. Ahora, fíjese cómo continúa. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no veía dónde exactamente estaba, pero arrancó por lo menos clamando. Y ¿saben qué, hermanos? A veces nosotros no entendemos de que hay momentos donde tenemos que clamar con todo nuestro ser. Vivimos un tiempo donde somos muy protocolares. Queremos cantar y alabar a Dios, pero morosamente, es como cuidadosamente. ¿No? Es como, no voy a gritar tanto porque a ver si el hermanito de al lado le molesta porque no entono. Y yo no entono, entonces directamente aplaudo. Y hay algunos que no entonan, no aplauden y solamente miran. Y yo siempre digo, pero en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo, la pachanga, yo tenía mis vecinos que cada vez que hacían fiesta arrancaban con ese hey, hey. Y decíamos, esta noche nos vamos a poder dormir. Porque ese hey, hey terminaba los gritos, ¿no? ¿Y qué diríamos nosotros si viniera alguien que alabara a Dios como David? No, ¿cómo? ¿Se va a sacar la ropa? ¿Cómo se va a sacar la camisa? ¿La va a regolear? Expúlselo, pastor del culto. O que se quede al fondo. Y allá afuera que alabe. Porque somos muy protocolares. Porque no entendemos. Y hay algunos que yo no sé con cuánta luz, pero saben cuál es el momento. ¿Cuál es el momento que están viviendo? Y hay personas que hace un tiempo atrás, yo no sé si lo vieron, pero salió un video que lo pasaron en los noticieros de cómo cantaba un grupo de hombres. No sé si volvían de un encuentro, no sé si eran presos que habían ido ahí o de un centro de rehabilitación, pero a todos les llamó la atención cómo cantaban, la pasión que le ponían. Y a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, nos olvidamos lo que Dios hizo. Ya estamos en otro tiempo, estamos mejorados, entonces ya entramos en otra situación. Pero la realidad, hermano, es que tendríamos que comenzar a sacar más del corazón, expresiones del corazón. A mí me gusta poder decir, alábele con sus propias palabras. Porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que a veces no tenemos palabras de alabanza. No tenemos palabras de adoración. No usamos gloria a Dios. No usamos aleluya. Ahora, escuchar al hermanito o a la hermanita, porque también hay, cuando juega su equipo favorito. ¡Gol! Gritan. Y pierden la voz. Pero y para Jesús no hay un gol. Para Jesús no nos animamos a hacer algo. No nos animamos a expresar, a sacar. No es pasión Jesucristo. Y este hombre arrancó elevando el tono de voz. Y los que iban delante le reprendían. ¡Cállate, ciego! Ese era un grupo de argentinos que andaba por ahí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Y esa frase, clamaba mucho más, está hablando de que él ya dejaba la garganta. Yo grité y estaba ahí durmiendo, pero no voy a gritar como para ejemplo. Pero dice que gritaba como
rasgando sus cuerdas vocales. Gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y saben qué manifiesta también, hermanos? Cuánto nosotros estamos dispuestos cuando hay una necesidad. Y tal vez no estamos como necesitados. Él exteriorizó lo que ocurría en su corazón. Deseaba tener un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque este Jesús algo podía hacer en favor de su vida. En ese tiempo no había hospitales, no había tratamiento. Él estaba totalmente como destinado a mendigar y no tenía futuro. No tenía ningún futuro. Entonces, desde esa posición es que hay que entender por qué él gritó como gritó. ¿Por qué él elevó la voz con tanta necesidad? Porque era saber aprovechar esta oportunidad. Y nosotros tenemos que saber aprovechar las oportunidades, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades. Porque no sabemos qué puede ocurrir dentro de 5 minutos. Ni dentro de 10 minutos. Hoy la tecnología está tan avanzada, hermano. Porque escuché un sonidito y me acordé de que justamente en los lugares sísmicos ya está programada una alerta. Y 20 segundos antes que empiece a temblar, te llega la alarma y te avisa. Por lo menos en eso hemos avanzado, pero hay cuestiones que no sabemos que puede ocurrir dentro de 20 segundos. No sabemos si vamos a terminar el día en ese sentido. No porque yo sea como fatalista, pero es la realidad, hermano, es la realidad. Es la realidad. Por eso hoy yo tengo que aprovechar la oportunidad. Hoy Dios nos permite estar en este lugar. Aprovechemos la oportunidad de escuchar la palabra, de dejar que Dios toque mi corazón, de derramar mi corazón delante de la presencia de Dios. Y si en esta mañana yo tengo que aprender a adorarle y empezar a elevar más la voz, comenzar a hacerlo. Hermana, nadie le va a andar callando. Nadie le va a andar callando. Muchos lo trataron de callar. Y saben que acá es donde también nosotros vemos de que, como la otra vez yo le decía, siempre va a haber algún bombero espiritual que te quiere apagar el fuego. El fuego de la pasión, el fuego del creer. Y siempre son los religiosos. Le dijeron callate. Casi como no molestes al maestro. Pero este hombre siguió clamando porque sabía que era su oportunidad. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Todos lo sabemos, o la mayoría creo. Clama a mí y yo. Entonces él clamó porque sabía que venía una respuesta, algo iba a acontecer, una ayuda iba a recibir. Él quería recobrar la vista, pero él sabía que tenía que arrancar con esto, con el clamar. A veces queremos que algunas cosas sucedan, hermano, pero estamos en este tiempo, estamos muy en el Dios conoce el corazón. Sí, pero dice que tenés que clamar, tenés que orar. No está bien, clamar a Dios. No, pero Dios conoce mi corazón. Hay que clamar, hay que buscar de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a responder. Él era un simple ciego, podríamos decir. Pero ¿qué hizo Jesús? Porque a veces nosotros justamente pensamos, sí, por la multitud del Señor seguro que se moviliza, pero Jesucristo se detuvo por uno. Así de valioso es un alma para el Señor. Así de valiosos somos. Y yo doy gracias a Dios porque Dios se detuvo por mí en un momento. En un momento determinado de mi vida, Él se detuvo por mí. Y envió a alguien que se preocupara por mí y que me hablara cuando yo decía, no quiero saber nada. Igual venía y me predicaba.
Nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, listo, que se la arregle. No querés de Dios, arreglátela. El fuego de Dios te va a caer. No tenemos paciencia con la alma. Jesucristo no tuvo paciencia. Jesucristo se detuvo su caminar, su transitar, su ministerio, porque había un alma necesitada. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, y acá es donde viene la pregunta del millón: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y hermano, ¿sabe qué? Me cautivó esta pregunta. ¿Y sabe cuántas veces he leído este texto? ¿Cuántas veces lo he compartido? Porque esta pregunta nos introduce a un tiempo nuevo. Lo introdujo a él a un tiempo nuevo. A un tiempo de sanidad, a un tiempo de restauración, a un tiempo de reintegrarse, ¿cómo se dice? Insertarse en la sociedad. De volver a ser alguien útil, de poder encontrarse nuevamente con sus familiares, con sus amigos, descubrir cómo era el rostro del que siempre lo llevaba, lo acompañaba, lo acomodaba un poco. Un tiempo nuevo, hermano. Por eso nos conviene clamar, porque se acerca un tiempo nuevo para mí. Nunca va a ser igual a que yo no clame. Porque a veces decimos, bueno, sí, pero ¿sabes cuántas veces clamé? ¿Sabes cuántas veces oré? Pero viene un tiempo nuevo. Cuando yo clamo y me encuentro con Él, y Él comienza a acercarse a mí, viene esa pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y en esta mañana, hermano, yo le hago la misma pregunta. Si usted ahora, en 3 segundos, tuviera que darle una respuesta, ¿cuál sería? Porque no dice, y el ciego se detuvo a pensar, pensó y meditó, ¿qué puedo llegar a hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿O qué podría llegar a hacer? La respuesta fue inmediata, hermano. Por eso yo le digo, la claridad que necesitamos para enfrentar ese momento. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesucristo en esta mañana nos está diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? Por ti. Dios quiere obrar en tu vida. Él quiere obrar en nuestro corazón. Él nos está confrontando con una pregunta a la que le tenemos que dar una respuesta. Ahora, esta pregunta, hermano, yo la dejo en claro. Lo dije en los cultos anteriores. Es para un proceso de reflexión y de crecimiento. No es para humillar, no es para avergonzar, no es para retarnos, no es para hacernos sentir mal. No, hermano. Entendamos el espíritu de la palabra. Encontrarnos con Jesucristo es lo mejor que me puede ocurrir. Y qué tremendo momento, hermano, que Él me puede decir, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué querés que haga por vos? ¿Qué querés que te haga vos hoy? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque piden mal. Y saben que, me acuerdo que en un momento yo hablé de este texto hace muchos años, y yo decía, lo encuentro un poco hasta irónico. Si le preguntás a un ciego, ¿qué querés que haga por vos? ¿Qué va a responder el ciego? Regalarme una revista, si es ciego. O Señor, quiero comer un helado. O quiero un asado, tal vez tenía mucha hambre. Pero es entender que Jesucristo nos está dando la oportunidad de nuestra vida. Por eso le digo, yo no sé con cuánta luz Él lo pudo comprender, pero le dio una respuesta. Quiero ver que recobre la vista. Esa era su necesidad. La tenía identificada. Nosotros identificamos hoy cuál es mi necesidad hoy.
¿Cuál es mi necesidad hoy? Para poder decirle, Dios, esto, es esto. Y no dar vueltas en un montón de cuestionamientos. O comenzar a arrancar en ¿por qué Dios yo nací ciego? ¿O por qué yo no puedo ver? ¿O por qué estoy excluido de la sociedad? Tranquilamente podría haber arrancado por ese lado. ¿Por qué no? Pero él dijo, yo quiero recobrar la vista. Yo quiero recibir la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y saben que acá hay un juego de palabras, porque fíjense que dice, tu fe no te ha sanado, sino que te ha salvado. Porque en los originales la palabra sanidad y salvación son casi la misma, tienen el mismo origen. Por eso la persona, cuando era salvada, era sanada. Y cuando era sanada, quedaba implícito de que algo en su vida había ocurrido para ser salvo. Por eso tiene que haber fe. Por eso me tengo que soltar a creer en lo imposible. Y a veces yo pienso en esto, en los imposibles nuestros, pero que no son imposibles para Dios. Nada es imposible para Él. Ahora, yo reflexionaba en esto, de cómo Él llegó a ese momento, cómo se la jugó, cómo clamó, y entendió que era el momento que tenía que aprovechar, y lo llevó a un antes y un después. Inició un tiempo nuevo para Él. ¿O ustedes creen que la historia terminó ahí? No, no tenemos registro, pero este hombre comenzó a ver. Ahora, ¿qué dice la palabra? Y luego vio, ¿y qué más? El último versículo. Al instante el hombre recobró la vista y siguió a Jesús. Siguió a Jesús. No es que dijo, gracias Jesús, me voy a mi casa. Oh, y ahora voy a ser un gran empresario. No es que se fue a hacer plata. Le seguían. Le seguían. Porque cuando uno experimenta el toque de Dios, cuando uno experimenta que Dios realmente me ha salvado, me ha sanado, le comenzamos a seguir. Y el deseo de Dios es de que sea de por vida. Ahora, a eso soy yo el que tiene que decidir. ¿Hasta dónde le sigo? ¿Hasta dónde le sigo? ¿Y saben qué? Decir palabras o frases espirituales a veces son buenas, ¿no? Señor, te voy a seguir y te voy a servir hasta la muerte. Pero a veces después no le seguimos nada. Pero cuando vos tenés un encuentro con Jesucristo, avanzás. Seguís avanzando. Y fíjense lo que dice después. Luego vio, él comenzó a ver y le seguía. ¿Cómo dice tu versión? El hombre recobró la vista y siguió a Jesús, alabando a Dios, y al ver esto toda la gente también alababa a Dios. Entonces él fue impactado en su corazón de tal manera de que a él no le tenían que estar diciendo, a ver hermano, levante la mano. Cuando en realidad yo tengo un encuentro con Dios y experimenté un milagro. Experimenté el milagro de la salvación, hermano. ¿Sí? Porque ni qué decir si yo experimento ser sanado de otro tipo de enfermedad. Yo espero en Dios, hermano. Yo confío en que Dios me puede sanar. Yo tengo que hacer mi tratamiento. Sí, sigo yendo al médico, pero yo creo que Dios puede hacer un milagro. Yo quiero, lo deseo, lo anhelo, clamo por un milagro. Ahora es Dios el que decide el momento o qué es lo que va a acontecer. Pero hay que seguir. Ahora, hermanos, fíjense que no solamente él tenía la fuerza para alabarle a Dios y continuar y seguirle y transformarse en un seguidor de Jesús, en un discípulo de Jesucristo, sino que dice que la gente lo veía
y glorificaba a Dios. Porque nuestra vida y nuestro encuentro con Jesucristo impacta a otros. Impacta a otros, hermanos. Nuestra vida tiene que impactar, pero impactar para bien, no para mal. Porque también encontramos en este tiempo gente que impacta para mal. Gente que dice que conoce a Dios y que predica, pero después el prontuario sale a la luz. Y es lamentable, hermano, porque la gente se agarra de eso para decir que a eso voy a ir yo a la iglesia. Entonces tenemos que guardar el corazón. Tenemos que aprender a alabarle al Señor y seguir y marchar. Y estar felices de que tenemos esta oportunidad, de que domingo a domingo, Jesús pasa por este lugar. A Él le place llegar a este lugar y encontrar a un grupo de hermanos que le alaba de corazón. Tenemos que entender que eso no solamente nos bendice a nosotros, sino que afecta a otros. Y yo me quiero quedar con esto de la pregunta que Dios te quiere hacer hoy. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué querés que haga por ti? Jesús en esta mañana, hermano, usted se puede olvidar de todo el mensaje. Yo no tengo problema. Pero si se olvida de esta pregunta, no entendió nada. Porque en esta mañana Dios le está diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga en tu vida? Y sería muy sencillo, hermano, decirle, no sé, pregúntele al pastor, él debe de saber. No, acá es personal. Es entre usted y Dios. Así que le invito a que se ponga de pie y que podamos adorarle al Señor.